Mientras mi marido me era infiel en Italia, yo vendí nuestra casa. Regresó no a su palacio, sino a una miserable realidad. Antes de empezar la historia, pasa lista en los comentarios. No olvides dar a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Aquella mañana comenzó como una orquesta perfectamente afinada, igual que las miles de mañanas anteriores. El aroma del café arábica recién hecho flotaba desde la cocina, mezclándose con el sutil perfume de lavanda de nuestro cuidado jardín. El cálido sol de julio se colaba por los ventanales, danzando sobre el frío y reluciente suelo de mármol italiano de nuestro magnífico chalet en el barrio de Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid. La vida de Valeria Montes era un lienzo pintado con los colores de la felicidad. Al menos, en apariencia. Valeria dejó una taza de café solo, sin azúcar, frente a su marido, Javier. Ella sonrió, una sonrisa que había practicado durante 10 años de matrimonio. Podía significar te quiero, buenos días, o estoy bien, dependiendo de quién preguntara. Gracias, cariño, dijo Javier, con los ojos fijos en la pantalla de su tablet, llena de gráficos y cifras complejas. Su impecable y cara camisa azul contrastaba con el vestido de seda que Valeria llevaba en casa. Eres una auténtica maestra en el hogar. El cumplido, como siempre, era a la vez sincero y condescendiente, como si gestionar aquel palacio de 800 metros cuadrados fuera el único talento que Valeria poseía. Parecía haber olvidado la brillante analista financiera que fue antes de que Javier le pidiera que se centrara en el hogar después de casarse. Valeria se limitó a sonreír de nuevo. Ya estaba acostumbrada. Tengo que decirte algo, dijo Javier, dejando por fin la tablet. Miró a Valeria con la expresión seria que reservaba para anunciar decisiones importantes. Valeria se enderezó. ¿Qué ocurre, cariño? Ha surgido un nuevo proyecto en la empresa. Un cliente muy importante de Italia. Tengo que ir yo mismo para los diseños finales y la presentación. El corazón de Valeria empezó a latir un poco más rápido. ¿Cuánto tiempo? Unas 2 semanas. Quizás un poco más, dependiendo de las negociaciones. Me voy pasado mañana. La voz de Javier era firme, como si estuviera declarando lo más obvio del mundo. Iré a Roma y a Florencia. El cliente quiere ver algo de arquitectura tradicional para inspirarse. Florencia. El nombre de esa ciudad resonó en la mente de Valeria. Se sentía algo fuera de lugar con los proyectos de arquitectura moderna que la empresa de Javier solía manejar, pero desechó la duda, diciéndose que simplemente no conocía bien el mundo de su marido. Un mundo del que Javier se había asegurado deliberadamente de que ella no se preocupara. Claro. Es una oportunidad fantástica. Su voz contenía el tono de apoyo que se esperaba de una buena esposa. Cuídate mucho allí. Por supuesto. Es importante, así que necesito estar totalmente concentrado, añadió Javier. Sus palabras se sintieron como un muro invisible. 2 días después, Valeria acompañó a Javier al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lo abrazó, inhalando el familiar aroma de su cara colonia. Ten mucho cuidado. Llámame cuando llegues. Claro, cariño. Tú también cuídate y vigila la casa. Javier le dio unas palmaditas en la espalda, se dio la vuelta y se alejó rápidamente hacia la puerta de embarque, arrastrando su elegante maleta de ruedas. Valeria se quedó de pie entre la multitud de la terminal, sintiendo un extraño escalofrío que se deslizaba en su corazón mientras observaba la espalda de su marido alejarse. Aquella espalda que siempre había sido su pilar. Pero esa mañana, por alguna razón, parecía la espalda de un extraño. Una pequeña pero afilada premonición, como un fragmento de cristal roto, le susurró en la mente que aquel viaje lo cambiaría todo. La casa, antes vibrante con la presencia de Javier, ahora se sentía vacía y demasiado grande. El eco de los pasos de Valeria sobre el suelo de mármol era su única compañía. Aquel silencio le dio un espacio que no deseaba. Un espacio para pensar, sentir y dudar. La primera comunicación de Javier no llegó hasta 8 horas después de la hora prevista de aterrizaje. Fue un breve mensaje de WhatsApp. Javier, acabo de llegar. Agotado. Reunión nada más empezar. Hablamos luego. Te echo de menos. Valeria respondió rápidamente. Valeria. Me alegro. Trabaja mucho, cariño. No te saltes las comidas. Yo también te echo de menos. Pero algo no cuadraba. Normalmente, Javier habría enviado una foto desde la ventanilla del avión o un selfie divertido desde el asiento del autobús de camino al hotel. Habría hecho una llamada corta solo para oír su voz. Un patrón establecido durante años se había roto. En los días siguientes, el extraño patrón continuó. Su comunicación se sentía más como informes obligatorios que como una conversación entre una pareja que se echaba de menos. Los mensajes de Javier llegaban a horas extrañas, siempre eran cortos, y terminaban con la excusa de estar ocupado o en una reunión importante. Javier, aquí es por la mañana. Salgo ya hacia Florencia. Será un viaje largo. Valeria, ten cuidado en la carretera, cariño.
Espero fotos, Javier. Claro. En cuanto tenga un momento. Pero las fotos nunca llegaron. Valeria intentó mantenerse ocupada. Hizo yoga en el jardín, leyó las novelas que llevaba tiempo acumulando, e incluso intentó una nueva y complicada receta de repostería. Pero su mente siempre volvía a Javier. Las pausas eran demasiado largas entre las respuestas a sus mensajes. Su voz sonaba apresurada en la única llamada de 3 minutos que finalmente tuvieron. «¿Qué tal, Florencia?», preguntó Valeria una noche. «Es preciosa, pero la agenda es una locura». «El cliente es muy exigente», respondió Javier por teléfono. De fondo se oía un tintineo de copas y una música tenue. «¿Estás fuera?», «Cenando con el equipo del cliente». «Ah, lo siento, cariño, me llaman». «Te llamo luego». «Te quiero». La llamada se cortó antes de que Valeria pudiera responder «Yo también te quiero». La premonición se hizo más fuerte. Ya no era un susurro, sino un zumbido constante en sus oídos. Valeria se sentía como una detective en su propia vida, buscando pistas de un crimen aún no probado. Empezó a fijarse en pequeños detalles que había pasado por alto. Antes de que su marido se fuera, mientras ordenaba un cajón de su despacho, había encontrado una reserva para 2 personas en un restaurante romántico en el Oltrarno de Florencia. No era para una gran reunión de negocios. En ese momento, lo había descartado, pensando que quizás Javier planeaba darle una sorpresa algún día. Ahora, esa idea le parecía ingenua y estúpida. Valeria se sentó sola en el espacioso salón, mirando la pantalla oscura de su teléfono. Se sentía aislada no solo por la distancia geográfica, sino por un muro de mentiras que sentía que Javier estaba construyendo a su alrededor. Ladrillo a ladrillo. Quería creer en su marido, en sus 10 años de matrimonio, pero la intuición de una mujer, ignorada durante demasiado tiempo, le gritaba que el paraíso en el que vivía no era más que la fachada de un infierno a punto de ser revelado. Aquella noche era la 8ª desde que Javier se había ido. Valeria no podía dormir. Se revolvió en el lado frío y vacío de la cama de Javier, y luego volvió a su sitio. A las 2 de la madrugada finalmente se rindió. Bajó al salón a paso lento, encendió una luz tenue y se recostó en el sofá de cuero. Para distraerse de sus pensamientos caóticos, cogió su iPad. Abrió Instagram, un hábito mecánico para pasar el tiempo. Sus dedos se desplazaron por fotos de vacaciones de amigos, publicaciones de recetas y vídeos de gatos adorables. Todo le parecía borroso y sin interés. Entonces, una publicación en las historias llamó su atención. Era de una conocida lejana que, casualmente, era amiga de Paula Romero, la atractiva y ambiciosa empleada junior de Javier. Valeria solo la recordaba vagamente de haberla visto en un par de eventos de la empresa. La publicación era un álbum de fotos titulado Felicidad en un viaje a Italia. Valeria estuvo a punto de pasar de largo, pero una punzada de curiosidad la detuvo. La primera foto mostraba a 4 chicas, incluida Paula, sonriendo radiantes frente al Duomo de Florencia. «Viaje de chicas», decía el pie de foto. El corazón de Valeria se tranquilizó un poco. Quizás sus sospechas eran solo paranoia. Pasó a la segunda foto, una hermosa vista nocturna de las calles de la ciudad. La tercera, una exquisita disposición de comida deliciosa. La cuarta, otra foto de grupo, esta vez en los jardines de Bóboli. Valeria hizo zoom para confirmar que solo eran las 4 mujeres. Y entonces pasó a la quinta foto. El mundo de Valeria se detuvo. La foto fue tomada en el icónico Ponte Vecchio, con las tiendas colgantes y el río Arno de fondo. Paula no estaba con sus amigas. Estaba de pie, ligeramente apartada, sonriendo a la cámara. Sus mejillas estaban sonrojadas de felicidad, y a su lado estaba Javier, con un brazo posesivo alrededor de su cintura. No llevaba su traje de negocios. Llevaba una camiseta informal y pantalones de lino, con un aspecto relajado y mucho más joven. La sonrisa en su rostro era una que Valeria no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa libre de cargas, llena de profunda intimidad y pura alegría. El gesto de su mano en la cintura de Paula no era el de un colega, era el de un amante. A Valeria se le escapó el aire de los pulmones. El iPad se le resbaló de los dedos, que de repente se quedaron sin fuerza, y cayó silenciosamente sobre la gruesa alfombra. No podía respirar. Sus ojos estaban fijos en la traición, tan vívidamente expuesta en la pantalla. El viaje de negocios, el cliente importante, la apretada agenda, todo mentiras. Cada mensaje corto, cada llamada apresurada, cada falsedad ahora tenía un rostro, el rostro de Paula, sonriendo triunfante. Cuando volvió a coger el iPad, sus manos temblaban violentamente. Hizo zoom en la foto una y otra vez, como si esperara que los detalles cambiaran, pero no lo hicieron. El anillo de bodas de Javier brillaba en su dedo bajo el sol de Florencia. En la muñeca de Paula, un brazalete Love de Cartier, idéntico al que había desaparecido del joyero de Valeria hacía un mes.
el que pensó que había perdido en algún sitio. Fue un momento de la más cruel claridad. No había lugar para la duda. No había lugar para la esperanza. Su premonición no era paranoia, era la dolorosa verdad. A miles de kilómetros de distancia, su marido no estaba trabajando duro por su futuro. Estaba construyendo otra vida sobre los escombros de las mentiras que le había contado a Valeria. El silencio de la lujosa casa se volvió sofocante, como si las paredes de mármol se burlaran de su estupidez. La primera reacción no fue la ira, sino un colapso total. El cuerpo de Valeria se deslizó del sofá al frío suelo de mármol, como si sus huesos se hubieran vuelto de gelatina. Un sollozo reprimido finalmente estalló. No un grito fuerte, sino un llanto silencioso que sacudió todo su cuerpo. Las lágrimas calientes corrían por sus mejillas sin cesar, cayendo sobre el frío suelo. Cada hermoso recuerdo de sus 10 años de matrimonio pasó por su mente, ahora manchado por la traición. La romántica pedida de mano en una playa de Cádiz, los sagrados votos ante el altar, las risas mientras decoraban esta misma casa. Todo parecía ahora una escena de una película protagonizada por un actor magistral. Se sentía estúpida, ingenua, ciega. Valeria no supo cuánto tiempo lloró, sentada en el suelo del salón a oscuras. Pudo haber sido 1 hora, o 3. Solo supo que cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las ventanas, sus lágrimas se habían secado, dejando solo un dolor sordo y un inmenso vacío en su pecho. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta el baño. Se miró en el gran espejo. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos, su pelo revuelto. Vio la imagen de una mujer rota, una víctima, y en ese preciso instante, algo dentro de ella cambió. En lo profundo de sus ojos hinchados y enrojecidos, saltó una chispa diferente. Ya no era tristeza, era la brasa de la furia, una furia fría, aguda y concentrada. Furia contra Javier por sus mentiras, furia contra Paula por su papel. Y lo más importante, furia contra sí misma por haberse dejado subestimar durante tanto tiempo, furia por haber cambiado su inteligencia e independencia por la ilusión de una jaula de oro. Se miró más profundamente en el espejo, más allá de la mujer que lloraba, y empezó a ver a otra persona, a Valeria Montes, la analista financiera, la Valeria que podía leer datos, identificar riesgos, y tomar decisiones estratégicas sin emoción. La Valeria con un cerebro entrenado para ver números, no dulces promesas. Esa mujer había estado dormida durante mucho tiempo, adormecida por la comodidad y un amor falso. Ahora, estaba despierta. El dolor no había desaparecido. La herida seguía abierta. Pero ahora estaba recubierta por una capa de acero recién forjado. Las lágrimas, en lugar de nublarle la vista, se la habían aclarado. No dejaría que Javier volviera a casa y la encontrara destrozada. No le daría esa satisfacción. Javier no volvería a los brazos de una esposa desconsolada. No volvería a esta casa en absoluto. Valeria enderezó la espalda, y su mirada en el espejo se agudizó. Un plan comenzó a formarse en su mente. No un plan emocional y precipitado, sino uno frío, metódico e implacable. Si Javier quería destruir su mundo, Valeria se aseguraría de que él no obtuviera nada de las ruinas, quemaría ese mundo hasta los cimientos, y sobre sus cenizas, construiría su propio palacio. Las lágrimas cesaron. El acero se templó. La guerra estaba a punto de comenzar. Esa mañana, Valeria ya no se movía como una mujer herida. Se movía con un propósito. Se duchó y abrió su armario. Pasó de largo los vestidos de seda y la cómoda ropa de estar por casa, los uniformes de su papel como la esposa de Javier García. En el fondo del armario, intacta durante años, colgaba su colección de ropa de trabajo. Eligió una blusa azul marino de corte decidido y unos pantalones de vestir color crema. La ropa se sentía un poco extraña en su cuerpo, como una armadura que no se había puesto en mucho tiempo, pero le sentaba perfectamente. Mientras se recogía el pelo en un moño pulcro, colocó su teléfono en el tocador e hizo la primera llamada. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. Bufete de Abogados Vega y Asociados, buenos días. Buenos días. Me gustaría hablar con la abogada Mónica Vega, por favor, dijo Valeria. Su voz sonó mucho más firme de lo que esperaba. Me llamo Valeria Montes. Necesito una consulta sobre un divorcio. Es un asunto urgente. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego la recepcionista dijo: Por supuesto, señora Montes. Le paso ahora mismo. 1 hora más tarde, Valeria estaba sentada en el despacho de la abogada Vega, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y una reputación de hierro. Su oficina era moderna, eficiente y fría, todo lo contrario al cálido pero falso hogar de Valeria. Sin una lágrima, Valeria expuso los hechos en orden cronológico,
como si estuviera presentando un informe financiero. Mostró la foto de Instagram, la reserva del restaurante, y describió las extrañas pautas en su comunicación. La abogada Vega escuchó sin interrumpir, tamborileando lentamente con los dedos sobre su escritorio de caoba. Cuando Valeria terminó, ella simplemente asintió. Pruebas muy sólidas. Ahora, hablemos de los activos. ¿Qué poseen? Aquí fue donde Valeria brilló. Sacó una carpeta de documentos que había preparado. Dentro estaban las escrituras de la casa, extractos de cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguros y documentos de inversión. La casa era una herencia de mis padres, pero hace años, por insistencia de Javier, puse su nombre también en la escritura. Eso lo complica un poco, pero no es insuperable, dijo la abogada Vega, hojeando los papeles. ¿Tiene algún otro documento que pueda ayudar? Valeria respiró hondo. Tengo un poder notarial para la venta de la casa, explicó el plan de inversión de Javier de hacía un año. Su marido había firmado el documento y nunca lo había revocado después de que el plan fracasara. Los ojos de la abogada Vega se iluminaron. Señora Montes, acaba de darnos nuestra arma más poderosa. Valeria sintió una oleada de poder recorrerla. Su decisión era la correcta. Después de una hora de consulta, Valeria salió del edificio de oficinas con paso ligero. Se subió a su coche e hizo la segunda llamada. Marcos, ¿qué tal? Saludó a un viejo amigo que ahora era un exitoso agente inmobiliario. Valeria, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? Estoy bien. Marcos, necesito tu ayuda. Quiero vender la casa, dijo Valeria sin rodeos. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. ¿Vender la casa? ¿Por qué tan de repente? Es una larga historia. Necesito venderla rápido, Marcos. Muy rápido. Tengo un poder notarial. Me gustaría que estuviera vendida antes de mediados del mes que viene. Justo después de colgar, una notificación de mensaje de Javier apareció en la pantalla de su teléfono. Javier, ahora en el Frexiarosa de camino a Roma. Ha sido un día agotador. Echo mucho de menos tu comida. Te quiero. Una pequeña espina del viejo dolor todavía se hizo sentir, pero fue rápidamente sofocada por una fría determinación. Sus dedos teclearon una respuesta con destreza, una obra maestra de perfecto engaño. Valeria. Ánimo, cariño. Yo también te echo de menos. Vuelve pronto, te quiero. Pulsó enviar y dejó el teléfono. No había ninguna emoción en su rostro. La máscara estaba perfectamente colocada. Al otro lado del continente, Javier disfrutaba de su paraíso de mentiras, sin saber que en casa, su esposa acababa de pulsar el botón que detonaría todo su mundo. 2 días después de la primera consulta, Valeria estaba de nuevo sentada frente a la abogada Vega. Esta vez, no como una clienta confusa, sino como una socia estratégica. Sobre el reluciente escritorio de caoba, yacía el poder notarial original que Valeria había recuperado de la caja fuerte oculta en el despacho. El documento se sentía pesado en su mano, no por el peso del papel, sino por el del poder que contenía. La abogada Vega se puso sus gafas de leer y lo examinó. Una leve sonrisa de admiración se dibujó en sus labios. Esto no es un simple papel, señora Montes. Es su bala de oro, firmado por él, con testigo notarial, y nunca revocado legalmente. Es perfecto. ¿Así que puedo vender la casa directamente? Preguntó Valeria, con la voz firme. Legalmente, sí. Usted es su representante legal para esta transacción, explicó la abogada. Pero tenemos que ser inteligentes. No estamos simplemente vendiendo una casa. Estamos construyendo una fortaleza para su futuro. Este es el primer movimiento de la campaña. La abogada Vega procedió a exponer su estrategia. Primero, la venta de la casa debía realizarse lo más rápido posible, idealmente a un comprador al contado para minimizar la burocracia bancaria que podría llevar tiempo y levantar sospechas. Segundo, los fondos de la venta debían ser transferidos inmediatamente a una nueva cuenta a nombre exclusivo de Valeria, una cuenta a la que Javier no pudiera acceder. ¿Y qué hay de los otros activos?, preguntó Valeria, su cerebro analítico procesando rápidamente todas las variables. Las cuentas conjuntas, las inversiones. Esa es la operación 2, dijo la abogada. Dividiremos los fondos de las cuentas conjuntas en una proporción que será la más defendible en un tribunal. Se quedará con todos sus bienes prematrimoniales y el 50% de los activos ganados durante el matrimonio. Realice las transferencias usted misma. Guarde todas las pruebas. No estamos robando, señora Montes. Estamos asegurando lo que le corresponde por derecho antes de que él pueda ocultar los activos o usarlos en su contra. En este tipo de guerra, gana quien golpea primero. Valeria exhaló lentamente. Una imagen de Javier riendo mientras compraban sus primeros muebles juntos pasó por su mente. Un pequeño atisbo de culpa intentó colarse. ¿Es esto realmente correcto, Mónica?, susurró, más para sí misma que para la abogada.
La abogada Vega se inclinó hacia adelante, su mirada aguda se suavizó por un momento. Valeria, escúcheme. Ese hombre está de vacaciones con otra mujer, con el dinero de ambos. Él rompió sus votos primero, mientras usted mantenía el hogar y la confianza aquí. Él mintió primero. Usted no ha empezado esta guerra. Simplemente se está asegurando de no ser la única víctima. La justicia no siempre llega pasivamente. A veces, hay que forzarla. Esas palabras fueron como acero fundido vertido en las dudas de Valeria, solidificándolas en convicción. Asintió, toda duda desaparecida. De acuerdo. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente respondió la abogada Vega. El tiempo es su activo más valioso ahora mismo. Valeria salió del bufete con paso decidido. Ya no era la vacilante Valeria Montes. Era una generala que acababa de recibir su mapa de batalla y sus órdenes de avanzar. Esa noche, Valeria convirtió el despacho, que rara vez usaba, en su cuartel general. La habitación estaba dominada por altas estanterías y un sólido escritorio de madera que había sido un regalo de su difunto padre. Javier apenas entraba allí. Lo consideraba el aburrido rincón de Valeria. Ahora, ese rincón era el centro neurálgico de una silenciosa operación para desmantelar el imperio financiero de su marido. Con una taza de manzanilla a su lado, Valeria abrió su portátil. La pantalla cobró vida con los números y gráficos que una vez fueron su mundo. Con una calma profesional, abrió varias pestañas del navegador, portales de banca online, sitios de inversión, y la página para abrir una nueva cuenta en un banco comercial conocido por la privacidad de sus clientes. Comenzó abriendo la nueva cuenta a su nombre. No, Valeria Montes de García. Solo Valeria Montes. Usando el apellido de soltera de su madre. Un guiño simbólico a la línea de mujeres fuertes que la precedieron. Un nuevo comienzo. Una vez que la cuenta estuvo activa, comenzó la verdadera operación. Accedió a su cuenta conjunta, la cuenta de nóminas de Javier, donde se encontraban cientos de miles de euros. Con una hoja de cálculo que había preparado, trabajó con precisión quirúrgica. Calculó los fondos totales que habían entrado durante sus 10 años de matrimonio. Lo dividió por 2. Añadió el valor de su herencia, que había liquidado al principio de su carrera para ayudar a financiar el negocio de Javier, incluyendo los intereses que debería haber ganado. No fue avariciosa, fue matemáticamente justa. Y entonces, con unos pocos clics, se realizó la primera transferencia. Una fantástica suma de 6 cifras pasó de la cuenta Javier García y Valeria Montes a la cuenta Valeria Montes. Clic. Luego, pasó a la cuenta de inversión en bolsa conjunta. Vendió la mayor parte de su cartera líquida. Clic. Los fondos también se movieron. Clic, clic. Cada uno se sintió como el golpe de un mazo gigante, demoliendo los cimientos de su vida juntos. No hubo ruido, ni drama. Solo el movimiento silencioso pero devastador de datos digitales. Dejó suficientes fondos en las cuentas conjuntas para no activar alarmas inmediatas, si el banco o Javier lo comprobaban por casualidad. El equivalente a los gastos de unos meses. Un cebo para mantener a Javier tranquilo. En menos de una hora, Valeria había desmantelado con éxito la arquitectura financiera que habían construido en una década. Había asegurado su futuro, desarmado el arsenal financiero de su marido, y lo había hecho con una elegancia y precisión que Javier nunca habría imaginado que poseía. Valeria cerró el portátil. La habitación volvió a estar en silencio. Pero el silencio ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de poder. El poder de una mujer que había recuperado el control de su propio destino. A la tarde siguiente, un sedán se detuvo frente a la puerta del chalet de Valeria. Su viejo amigo Marcos salió, con una mezcla de incredulidad y preocupación todavía en su rostro. Valeria, todavía no me lo puedo creer, dijo mientras se sentaban en la terraza del patio trasero, con vistas al jardín impecable. ¿Estás 100% segura? Esta casa era tu sueño. Valeria esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Era mi sueño, Marcos. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas. Estoy más que segura. Le entregó una copia del poder notarial y otros documentos. Necesito un comprador al contado. Un inversor al que no le importe la historia de la casa, solo su ubicación y su potencial de rentabilidad. Estoy dispuesta a bajar un poco el precio por la rapidez. Marcos la miró a los ojos y vio la determinación inquebrantable en ellos. Dejó de hacer preguntas y pasó al modo profesional. Conozco a un par de peces gordos. Les gustan las transacciones rápidas y limpias. Dame 24 horas. Empezaré a hacer llamadas. Esa misma tarde, 2 hombres de la empresa de Marcos llegaron. Llevaban un poste de metal y un letrero rectangular. Valeria los observó trabajar desde la ventana del salón. Con unos pocos golpes de martillo, el poste quedó firmemente plantado en el césped verde y perfectamente cuidado.
el césped que Valeria una vez había cuidado con tanto amor. Y luego colocaron el letrero. 2 palabras, ardiendo en rojo sobre un fondo blanco. Se vende. El letrero se erguía con orgullo. Una declaración de guerra pública para que la viera cualquiera que pasara. Una declaración de que el pequeño paraíso de la familia García estaba ahora en el mercado. Valeria lo miró y sintió un vuelco en el corazón. Era el punto de no retorno. Su plan ya no era un concepto en un papel o cifras en la pantalla de un portátil. Era una realidad física, plantada en su jardín delantero. Una vecina, paseando a su perro, ralentizó el paso. Sus ojos se fijaron en el letrero. Luego se dirigieron a la puerta de Valeria con una mirada llena de curiosidad. Los rumores se extenderían como la pólvora. El tiempo se sentía ahora aún más urgente. Valeria sabía que tenía que moverse antes de que la noticia, de alguna manera, llegara a oídos de Javier en Italia. El letrero era una bomba de relojería, y Valeria era quien acababa de activar el temporizador. Los días siguientes fueron un proceso demasiado extraño y doloroso. La casa, una vez llena de vida, ahora estaba llena de ecos y cajas de cartón marrones. Valeria había decidido hacer el embalaje inicial ella sola, antes de que llegara la empresa de mudanzas profesional. Necesitaba hacerlo como un ritual de cierre para sí misma. Comenzó en el salón. Su mano se dirigió al gran retrato de boda enmarcado sobre la chimenea falsa. En él, Valeria y Javier sonreían felizmente, con los ojos brillantes hacia un futuro prometedor. Lo miró durante un largo rato, buscando algún rastro de falsedad en los ojos de su marido, pero no encontró ninguno. Quizás Javier era realmente un actor brillante, o quizás, solo por ese momento, había sido sincero. Valeria nunca lo sabría. Sin emoción descolgó la foto, la envolvió en una tela y la colocó en la primera caja que etiquetó Javier. Se movió por las habitaciones como una arqueóloga catalogando los artefactos de una civilización condenada. La colección de relojes de lujo de Javier, sus docenas de zapatos de cuero, sus caros trajes colgados impecablemente, todo fue a parar a cajas etiquetadas como Javier. Trabajó eficientemente, sin ira, como si estuviera gestionando las posesiones de otra persona. Pero cuando entró en su propio dormitorio y abrió sus cajones, sus defensas flaquearon. Allí estaba la pequeña caja de música que Javier le había regalado en su primer aniversario de bodas. La abrió, y la suave melodía de Can't Help Falling in Love flotó en el aire. Las lágrimas que pensaba que se habían secado todavía estaban allí. Se permitió llorar durante unos minutos, un último adiós al amor que una vez creyó real. Luego, cerró la caja de música y la colocó en una caja etiquetada como Valeria. Algunos recuerdos, por muy dolorosos que fueran, eran suyos para guardarlos o desecharlos más tarde. El proceso más difícil fue clasificar los objetos cuya propiedad era ambigua, el sofá que eligieron juntos, la mesa del comedor donde compartieron historias, los adornos que compraron en vacaciones. Para estos objetos, se convirtió en una jueza implacable. Cualquier cosa que evocara un recuerdo doloroso iba a la caja de donaciones. Al final del tercer día, la casa se sentía extraña. La mayoría de los muebles habían sido trasladados por la empresa de mudanzas a un guardamuebles a nombre de Javier García. Las llaves se le entregarían más tarde a través de sus abogados. Lo único que quedaba eran las cajas etiquetadas como Valeria. Su propia esencia, sus libros, los recuerdos de sus padres y los pocos objetos pequeños que representaban su vida antes y después de Javier. Al vaciar la casa, sintió como si también estuviera vaciando su mente del peso de los falsos recuerdos. Estaba lista para irse. Faltaban 3 días para la fecha prevista de regreso de Javier. Valeria se alojaba ahora en un cómodo apartahotel en el centro de la ciudad, un lugar que Javier desconocía. No era tan lujoso como su antigua casa, pero se sentía seguro y completamente suyo. Las luces de la ciudad brillaban más allá de su ventana, un paisaje que prometía una nueva vida. Su teléfono sonó. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Valeria. Buenas noticias, la voz de Marcos estaba excitada. Tenemos una oferta. Una empresa de inversión inmobiliaria. Llevaban tiempo detrás de ese terreno. Es al contado, un poco por debajo del precio de mercado, pero a cambio, pueden cerrar toda la transacción y el pago en 48 horas. Acepto, dijo Valeria sin dudar un segundo. La velocidad valía más que unos miles de euros. Acéptala. Encárgate de todo, Marcos. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de firmas de papeles en notarías y trámites de cierre. Valeria, con el poder notarial en mano, lo gestionó todo con calma y eficiencia. La abogada Vega estuvo a su lado, asegurándose de que cada paso fuera legalmente blindado. La tarde antes de que Javier aterrizara en Madrid, el teléfono de Valeria vibró. Era una notificación de su aplicación bancaria. El precio de venta de la casa, una suma de dinero que mareaba, había sido depositado de forma segura en la cuenta de Valeria Montes.
Fue el sonido de su declaración de independencia. El precio de una casa construida sobre mentiras. Miró la cifra durante un largo rato, sintiendo una inmensa ola de alivio. Lo había conseguido. Había ganado esta guerra silenciosa. Y entonces, como un giro irónico del destino, llegó otro mensaje al mismo tiempo. Era de Javier. Javier. Todo el trabajo terminado aquí. Ya en el aeropuerto de Fiumicino. Listo para volver a casa. Billete en mano. Qué ganas de estar en tus brazos y dormir en nuestra cama. Echo tanto de menos mi hogar. Valeria leyó el mensaje 2 veces. Echo de menos mi hogar. La frase sonaba tan absurda, tan patética. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No una sonrisa cálida o feliz, sino una sonrisa fría, llena de absoluta victoria. Miró el paisaje urbano desde la ventana de su apartamento. Un nuevo horizonte la esperaba. ¿Adiós? Javier García susurró al silencio de la habitación. La casa que echas de menos ya no existe. La trampa estaba puesta. El cebo había sido mordido. Ahora solo quedaba esperar a que la presa volviera a casa para descubrir su propio infierno. Javier García salió por la puerta de llegadas internacionales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sintiéndose un triunfador. El aire cálido y húmedo de Madrid lo recibió como un abrazo familiar. Las 2 semanas en Italia con Paula habían sido un sueño, un escape perfecto de su monótona vida. Se sentía recargado, vigorizado y lleno de autocomplacencia. Había habido algo de trabajo para la empresa, sí, pero había sido la coartada perfecta. Lo tenía todo, una carrera brillante, una esposa obediente en casa y una emocionante aventura secreta. Mientras empujaba su carrito de equipaje, buscó a Valeria entre la multitud que esperaba. Se imaginó que ella estaría allí para recibirlo con una suave sonrisa, quizás incluso sosteniendo un pequeño cartel con su nombre, como solía hacer en sus primeros años de matrimonio. Pero no la vio. Se detuvo, escaneando la multitud de nuevo. Nada. Una punzada de irritación comenzó a crecer. Seguro que se ha quedado dormida, pensó para sí mismo, sin considerar ninguna otra posibilidad. Valeria era metódica, pero a veces demasiado relajada. Sacó su teléfono, planeando llamarla con un tono ligeramente molesto. Marcó el número de Valeria. El teléfono sonó, una señal de que estaba encendido, pero nadie respondió. Volvió a intentarlo. El mismo resultado. ¡Qué fastidio!, murmuró. Su arrogancia no dejaba lugar a la preocupación, solo a la molestia de que su plan de llegar directamente a casa y relajarse se hubiera alterado ligeramente. Refunfuñando, se dirigió a la parada de taxis. Iría solo a casa y sorprendería a Valeria. Se imaginó regañándola suavemente. La próxima vez, pon una alarma, cariño, y luego disfrutaría de su rostro culpable mientras ella intentaba compensarlo preparando su cena favorita. El escenario le hizo sonreír para sus adentros. Seguía teniendo el control de todo. Al barrio de Salamanca, por favor, le dijo al conductor del elegante taxi negro que le abrió la puerta. Mientras el coche se deslizaba por la autopista, Javier se reclinó cómodamente, abrió la galería de su teléfono y sonrió al ver las fotos íntimas con Paula en Florencia. El templo, el bosque de bambú, las cenas románticas. Tenía que borrar todo esto antes de llegar a casa. Con unos pocos toques, toda la evidencia digital de su aventura desapareció. Se sintió inteligente, limpio, listo para reanudar su papel de marido fiel. No tenía ni idea de que la verdadera evidencia ya había sido asegurada por otra persona. El trayecto desde el aeropuerto fue el de siempre. El inevitable tráfico de Madrid, los rascacielos perfilados y las calles familiares. Javier pasó la mayor parte del tiempo mirando su teléfono, respondiendo a algunos correos electrónicos de trabajo para mostrar lo dedicado que estaba. Finalmente, cuando el taxi entró en la frondosa urbanización donde se encontraba su casa, levantó la vista. Esperaba ver su hogar, una obra maestra de diseño minimalista y moderno, su creación, con el jardín que Valeria siempre mantenía impecable. Se imaginó la cálida luz del porche encendida, dándole la bienvenida a su regreso. El taxi redujo la velocidad y se detuvo. «Ya hemos llegado, señor», dijo el conductor. Javier miró por la ventana y frunció el ceño. Algo iba mal. La casa estaba completamente a oscuras. Ni una sola luz encendida. La puerta de entrada estaba cerrada, y el ambiente era extrañamente deshabitado. Y entonces, sus ojos se posaron en algo que le heló la sangre. Colgado en el centro de la puerta, iluminado por los faros del taxi, había un gran cartel con letras llamativas y claras. «Vendido». Durante unos segundos Javier se quedó mirando. Su cerebro se negaba a procesar la información. Debe ser una broma, pensó. O el taxista se ha equivocado de dirección. Comprobó el número de la casa en el pilar de la puerta. Era correcto. Número 17. Aquí es, señor. Son 35 euros. La voz del conductor lo sacó de su estupor.
Con movimientos rígidos, Javier pagó la tarifa y salió del taxi. Se quedó de pie en la acera frente a su propia casa, sintiéndose como un extraño. Un frío pánico comenzó a subir desde su estómago. Buscó en sus bolsillos las llaves de la puerta. Cuando las introdujo en la cerradura, sintió el roce de metal contra metal. La llave no giraba. Habían cambiado la cerradura. Golpeó la puerta de hierro con fuerza. «Valeria, Valeria Montes. Abre, soy yo». No hubo respuesta. Solo silencio. Pegó la cara a los barrotes, intentando ver el interior. El patio estaba vacío. El garaje, normalmente ocupado por su coche y el de Valeria, estaba desierto. A la luz de la luna, vio la silueta oscura de la casa. Parecía una tumba imponente. El pánico se convirtió en ira. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Les habían robado? ¿Valeria había vendido la casa sin decírselo? Imposible. Su nombre también estaba en la escritura. No podía venderla sin su firma. Con manos temblorosas, volvió a llamar a Valeria. Esta vez, la llamada fue rechazada después del segundo tono. El corazón de Javier se hundió. Esto no era un robo. No era una broma. Esto era deliberado, planeado. Y él era el objetivo. De pie en la calle como un idiota, Javier sintió que la rabia y la confusión luchaban en su interior. Siguió pulsando el botón de rellamada de su teléfono, pero el número de Valeria ahora era inaccesible. Se sentía burlado, humillado. De repente su teléfono vibró. Una notificación de mensaje. De Valeria. Por un momento, una oleada de esperanza llenó su pecho. Por fin, una explicación. Abrió el mensaje apresuradamente. Era corto, frío y directo a su corazón. Espero que hayas disfrutado del vuelo. Tu demanda de divorcio está lista. Ponte en contacto con mi abogada. La dirección es Paseo de la Castellana, Torre Cristal, planta 15. Ella tiene las llaves de tu guardamuebles. Javier leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra era una bofetada. Demanda de divorcio. Abogada. Guardamuebles. Su cerebro no podía asimilar la velocidad de los acontecimientos. Hacía 2 semanas había dejado a una esposa sumisa, ahora se enfrentaba a un adversario que se había preparado para la guerra. Sin pensarlo, paró otro taxi que pasaba, cerró la puerta de un portazo y gritó la dirección del mensaje de Valeria. La rabia le daba energía. Iba a ver a esa abogada y exigir una explicación. Iba a encontrar a Valeria y poner fin a este estúpido drama. Al llegar al imponente edificio de oficinas, irrumpió en el vestíbulo. Encontró el nombre Vega y Asociados en el directorio y subió inmediatamente en el ascensor. La puerta del bufete era de un elegante cristal translúcido. La empujó con brusquedad. Una joven recepcionista levantó la vista, sorprendida. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» «Soy Javier García. Vengo a ver a Valeria Montes o a su abogada», exigió, su voz resonando en el silencioso espacio. «Un momento, por favor, señor». Poco después, un hombre joven y sereno, vestido de traje, salió de una sala. «Señor García, soy el asistente de la abogada Mónica Vega. La señora Montes no se encuentra aquí. Sin embargo, me pidió que le entregara esto». El hombre le tendió un sobre marrón grueso. Las manos de Javier temblaron al cogerlo. Sin paciencia, lo rasgó. Dentro había una pila de documentos legales. La primera página decía claramente, demanda de divorcio. Jadeó y pasó las páginas. El motivo de la demanda. Adulterio. Detrás, adjuntas, estaban las pruebas. Impresiones a color de las fotos con Paula en Italia. Extractos de la tarjeta de crédito conjunta utilizada para pagar hoteles y cenas románticas. Incluso una copia del billete de avión de Paula, comprado a su nombre. Y lo que lo dejó completamente indefenso fue el último anexo. Una copia del contrato de compraventa de su casa. Allí estaba la firma firme de Valeria, y debajo, la frase que lo destruía todo. En representación de Javier García, según Poder Notarial número 1 SK 20245, ese poder. El que había firmado para el plan de inversión fallido hacía un año. El que había olvidado por completo, pensando que no tenía importancia. Valeria no solo lo sabía, lo había planeado. Había usado su propia negligencia y arrogancia como un arma para destruirlo. Javier se tambaleó hacia atrás. Su espalda chocó contra la pared y sus piernas cedieron. La guerra había terminado antes de que él supiera que había comenzado, y había sido completamente aniquilado. Al salir del bufete, Javier caminaba como un zombi. El ruido de las calles de Madrid ya no le llegaba. Su mundo se había reducido a un zumbido hueco en sus oídos. Necesitaba un lugar para pensar, un lugar para intentar recomponer los pedazos de su vida destrozada. Necesitaba una habitación de hotel.
Entró en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que solía frecuentar para reunirse con clientes. El lujo familiar normalmente le hacía sentir poderoso. Esa noche, se sentía como un intruso. Una habitación de lujo para 2 noches, le dijo al recepcionista. Su voz era ronca. Sacó su tarjeta de crédito principal, una Platinum sin límite. La recepcionista sonrió profesionalmente y la pasó por el lector. Su sonrisa se desvaneció al mirar la pantalla del ordenador. La pasó de nuevo. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Javier frunció el ceño. La humillación comenzó a arder. Eso es imposible. Inténtelo de nuevo. La recepcionista lo intentó de nuevo, a regañadientes. Sigue sin funcionar, señor. Parece ser un problema con su banco. Conteniendo la respiración, Javier sacó otra tarjeta de crédito de su cartera, una de repuesto de otro banco. Pruebe con esta. El resultado fue el mismo. Esta también es rechazada, señor. El rostro de Javier se enrojeció. Un par de personas detrás de él en la cola comenzaron a susurrar. Humillado, se apartó del mostrador y abrió frenéticamente la aplicación de banca móvil en su teléfono. Su corazón se aceleró al comprobar el saldo de su cuenta conjunta. La cifra era ridículamente pequeña, apenas suficiente para pagar el alquiler de un modesto apartamento de un dormitorio. Intentó abrir su aplicación de inversiones. Un mensaje apareció en la pantalla. Su acceso ha sido congelado por orden judicial. Su teléfono sonó estridentemente. El nombre de su socio, el señor Pérez, apareció en la pantalla. Javier. ¿Dónde estás?, gritó el señor Pérez por el teléfono antes de que Javier pudiera decir hola. Acabo de recibir una llamada del banco. Dicen que hay una orden de congelación de parte de nuestros activos por tu divorcio. ¿Qué está pasando? Cada palabra del señor Pérez era un clavo en el ataúd de su vida. No era solo la casa. No eran solo las cuentas conjuntas. Valeria había lanzado un ataque total. Había paralizado toda su infraestructura financiera. La mujer que él creía que solo se interesaba por jardines y recetas de cocina, había ejecutado un golpe de estado financiero con una precisión letal. No solo había perdido su casa, lo había perdido todo. Su dinero, sus activos, su reputación. Ahora era pobre. El hombre que hacía 24 horas era rico. Ahora era un sin techo que no podía permitirse una habitación de hotel. Sentado en un duro banco de un parque frente al lujoso vestíbulo del hotel, Javier sintió la ola de la más profunda desesperación. Lo había perdido todo, casi todo. Todavía quedaba una persona, un refugio en esta tormenta, la mujer por la que había arriesgado todo esto. Paula. La mujer que lo amaba a él, no a su fortuna. Su relación era real, llena de pasión y entendimiento. Paula lo ayudaría, lo acogería, le daría la fuerza para recuperarse. Con una última pizca de esperanza, marcó el número de Paula. Después de unos tonos que parecieron una eternidad, ella respondió. Javier, ¿has vuelto? La voz de Paula no era tan cálida como de costumbre. Sonaba un poco cautelosa. Paula. Es un desastre, dijo Javier, con la voz quebrada. Le contó todo apresuradamente. La casa vendida, las cuentas vacías, las tarjetas rechazadas. Valeria. Se ha vuelto loca. Se ha llevado todo el dinero. No tengo nada, Paula. Te necesito. Solo te tengo a ti. Hubo un largo y frío silencio al otro lado de la línea, un silencio que retorció las entrañas de Javier. Y entonces, la voz de Paula volvió a sonar, pero su tono había cambiado por completo. Ahora era cortante, sin emociones y llena de distancia. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Javier se quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ese es un problema entre tú y tu mujer. Javier le cortó Paula bruscamente. No quiero verme envuelta en vuestro drama. Pensaba que eras un hombre de éxito que tenía su vida bajo control. Veo que me equivoqué. Pero Italia. Nosotros. Tartamudeó Javier, sin poder creer lo que estaba oyendo. Italia fue unas vacaciones divertidas, Javier. ¿Y ahora? Las vacaciones han terminado, dijo Paula. Cada palabra era una daga. Tengo que pensar en mi carrera. No puedo permitirme verme envuelta en tus problemas. Lo siento. Antes de que Javier pudiera responder, ella añadió la última y más cruel frase. No vuelvas a contactarme. Clic. La llamada se cortó. Javier se quedó mirando la pantalla oscura de su teléfono. Silencio. Desesperación. La traición final y más dolorosa había llegado de la persona que él creía su aliada. La mujer que había sido la causa de su ruina fue la primera en abandonarlo entre los escombros. No le quedaba nada, ni casa, ni dinero, ni amante, ni orgullo. Estaba completamente solo. En el corazón de la glamurosa Madrid, bajo un cielo indiferente, Javier García finalmente entendió el verdadero significado de la pobreza.
No era la ausencia de dinero, sino la ausencia de esperanza. 6 meses después de aquella noche devastadora, Valeria y Javier se volvieron a ver. No en su magnífico chalet ni en un restaurante de lujo, sino en la fría y estéril sala de mediación de un juzgado de familia. Valeria, vestida con una chaqueta de color marfil, se sentaba erguida en su silla, lo que le daba un aire de profesionalidad y calma. A su lado la abogada Vega, con una pila de documentos cuidadosamente organizados. Al otro lado de la mesa, Javier era una sombra de lo que fue. Su traje le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado, y tenía ojeras bajo los ojos que una vez brillaron con arrogancia. Estaba con un abogado joven y nervioso que parecía saber que había venido a una batalla ya perdida. El proceso fue rápido y brutal. El abogado de Javier intentó argumentar que Valeria había malversado los activos. La abogada Vega lo refutó con calma, presentando las pruebas una por una sobre la mesa. ¿Malversación, señoría? La voz de la abogada Vega era aguda. Mi clienta simplemente aseguró lo que le correspondía por derecho. Los ingresos de la venta de esta casa, señaló una copia del contrato de venta, se obtuvieron de forma totalmente legal, según un poder notarial firmado por el propio señor García. Luego presentó la evidencia irrefutable del adulterio. Las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, los billetes de avión. Mientras mi clienta mantenía el honor del matrimonio en Madrid, el señor García utilizaba los fondos comunes para financiar unas vacaciones románticas con otra mujer. ¿Quién es el que realmente ha malversado la confianza y los activos aquí? Javier intentó interrumpir, con la voz ahogada por la ira y la frustración. «¡Esto no es justo! ¡Me tendió una trampa!». El mediador lo miró fríamente. «¿Niega usted haber firmado este poder notarial, señor García? ¿Niega haber estado en Italia con una mujer que no era su esposa? ¿Niega haber utilizado fondos pagados desde su cuenta conjunta?». Javier se quedó en silencio. Su rostro se puso pálido. No había nada que pudiera negar. La decisión fue predecible. La división de bienes se confirmó tal como Valeria ya la había asegurado. Javier solo tenía derecho a sus efectos personales en el guardamuebles y a una pequeña parte de los fondos restantes en las cuentas conjuntas. Había perdido en todos los frentes. Cuando la mediación terminó, Valeria se levantó. Por un momento sus ojos se encontraron con los de Javier. No vio odio en ellos, solo un vacío absoluto. Javier la miró con una mezcla de rabia y una súplica patética. Valeria no respondió a su mirada. Hizo un breve gesto con la cabeza a su abogada, se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. No sintió una oleada de victoria exultante. Lo que sintió fue un profundo alivio. Una puerta grande y pesada de su vida finalmente se había cerrado y echado el cerrojo para siempre. El mundo de Javier García se había reducido de un chalet de 800 metros cuadrados a una habitación de 3x4 metros en un piso compartido en un barrio obrero. Las paredes estaban húmedas, y un olor a fideos instantáneos parecía impregnar el aire permanentemente. El lujo había sido reemplazado por la lucha diaria por la supervivencia. Intentó encontrar trabajo, pero su reputación en el sector de la arquitectura y el sector inmobiliario estaba hecha añicos. El escándalo del divorcio, combinado con los rumores sobre su inestabilidad financiera y moral que los contactos de la abogada Vega habían difundido sutilmente, lo convirtieron en un paria. Las grandes empresas que antes lo elogiaban ahora ni siquiera respondían a sus correos electrónicos. Los amigos de fiesta que siempre estaban ahí cuando él pagaba las copas desaparecieron como fantasmas. Cada mañana se miraba en el espejo agrietado del baño. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos ya no tenían el brillo de la confianza. Había perdido su luz, el aura de éxito que había atraído a tantos, incluida Paula. En su soledad, tuvo mucho tiempo para pensar. Al principio, culpó a todos los demás. Culpó a Valeria, a quien consideraba cruel y calculadora. Culpó a Paula por abandonarlo como si fuera basura. Culpó a sus socios comerciales por no ayudarlo. Pero lentamente, durante las largas y silenciosas noches, una terrible comprensión comenzó a filtrarse. La fuente de todo esto era él mismo. Su arrogancia, que le había hecho subestimar a Valeria. Su negligencia, que le hizo olvidar el poder notarial. Su infidelidad, que fue el catalizador de todo. Él mismo había plantado las semillas de su propia ruina, y ahora no le quedaba más remedio que cosechar sus frutos más amargos. Esa comprensión no le trajo paz, solo añadió una capa de desesperación a su sufrimiento. Había caído tan bajo que no tenía ni idea de cómo volver a levantarse. Mientras Javier se hundía, Valeria encontró la manera de volar. Tras la finalización del divorcio, se tomó unos meses para reorganizar su vida. Se mudó a un apartamento más grande, decorado a su gusto. Cálido, artístico y cómodo, sin la sensación fría e impersonal del mármol. Pero sentía que le faltaba algo. Tenía libertad financiera, pero necesitaba un propósito.
La inspiración vino de su propia experiencia. Se dio cuenta de cuántas mujeres se encontraban en una posición financieramente vulnerable debido a un cónyuge infiel o simplemente porque nunca se les enseñó a gestionar sus finanzas. Con el capital que le quedaba y su recién pulida experiencia, Valeria fundó una consultoría financiera boutique. La llamó Montes Asesoría Financiera, usando el apellido de su madre como símbolo de su independencia. Su misión era simple: empoderar a las mujeres a través de la educación financiera. Su primera clienta fue una joven que llegó a su oficina con los ojos hinchados de llorar, aferrando un montón de facturas que su marido fugitivo había dejado atrás. Valeria vio un reflejo de su antiguo yo en esa mujer. Con paciencia, Valeria no solo le dio consejos financieros, la escuchó, le dio fuerzas y le trazó un plan paso a paso para recuperarse. Le enseñó a presupuestar, a negociar con los bancos, a empezar a hacer pequeñas inversiones. El boca a boca sobre esta consultoría, que no solo era financieramente inteligente, sino también empática, se extendió rápidamente. Valeria no solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una comunidad. Había convertido sus propias cicatrices en una fuente de fortaleza para los demás. Su nuevo reino no estaba construido sobre hormigón y mármol, sino sobre una base de confianza, conocimiento y empoderamiento. Había pasado un año desde que el martillo del juez puso fin a su matrimonio. La vida de Valeria era irreconocible. Montes Asesoría Financiera había crecido rápidamente. Su pequeña oficina ahora ocupaba una planta entera en un moderno edificio de oficinas. Tenía un sólido equipo, en su mayoría mujeres brillantes que ella misma había contratado. Su rostro era ahora un elemento habitual en revistas financieras y como ponente en seminarios de empoderamiento femenino. Se había convertido en un símbolo de fuerza y resiliencia. Ya no era conocida como la exmujer de Javier García. Era Valeria Montes, la fundadora de Montes Asesoría Financiera. Su felicidad ya no dependía de nadie más. Encontraba alegría en las cosas simples: una taza de café por la mañana en el balcón de su apartamento, una cena con viejos amigos con los que había vuelto a conectar, o un viaje en solitario a un lugar que siempre había querido visitar. La ira y el odio hacia Javier se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazados por una sensación de serenidad. Ya no pensaba en él. Era un capítulo de un libro que había terminado de leer y cerrado firmemente. La herida de la traición se había curado, dejando solo una fina cicatriz que le recordaba lo fuerte que era ahora. Había encontrado la paz, una paz que provenía de la autoaceptación y la verdadera independencia. Una tarde soleada, Valeria estaba sentada en una tranquila cafetería cerca de su oficina. Esperando a una clienta, pidió un té helado y revisaba algunos correos electrónicos en su teléfono. «Disculpe, ¿desea algo más?». Valeria levantó la vista de su teléfono, lista para sonreír y decir: «No, gracias», pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El hombre con uniforme de camarero que estaba de pie frente a ella, sosteniendo un pequeño bloc de notas, era Javier. El tiempo pareció detenerse. Javier parecía haber envejecido 10 años. Su pelo, siempre impecablemente peinado, ahora estaba un poco ralo y desordenado. Su rostro estaba cansado, y la luz de sus ojos había desaparecido por completo. Llevaba el uniforme ligeramente desgastado de la cafetería y un reloj digital barato. Sus miradas se encontraron. En los ojos de Javier, Valeria vio una mezcla de shock y una profunda oleada de vergüenza que le tiñó la cara de rojo. Parecía querer darse la vuelta y huir, pero sus pies estaban como clavados en el suelo. Fue Valeria quien rompió el incómodo silencio. Ella sonrió, una sonrisa genuina y serena. «No, gracias. Con esto es suficiente». Después de que su clienta viniera y se fuera, mientras Valeria se preparaba para irse, Javier se acercó a su mesa de nuevo, vacilante. «Valeria». Su voz era ronca, apenas un susurro. «Lo siento, por todo. Fui un idiota. Lo perdí todo por mi estupidez». Valeria lo miró. Realmente lo miró por primera vez en mucho tiempo. No vio al monstruo que le había roto el corazón. Vio a un hombre perdido y derrotado. Ya no había odio, ni ira, ni siquiera compasión. Solo una pacífica indiferencia. «Te perdono», Javier, dijo ella suavemente. Las palabras salieron con facilidad, sin peso. «No por ti, sino por mí, para poder seguir adelante de verdad». Hizo una pausa y luego añadió: «Espero que encuentres tu camino». Valeria dejó un billete de 50 euros sobre la mesa, mucho más de lo que costaba su té, y se levantó. Caminó hacia la salida, sintiendo el cálido sol de la tarde en su rostro. No miró hacia atrás, no había necesidad. Su pasado estaba detrás de ella, trabajando como camarero en una cafetería. Su futuro estaba delante de ella, brillante, expansivo y enteramente suyo.
Valeria Montes era por fin verdaderamente libre. Este es el final de la historia de Valeria. Una historia que demuestra que la venganza más dulce no es ver a otra persona arruinada, sino centrarse en construir una nueva vida, mucho más brillante. Valeria no solo recuperó su fortuna, sino también su autoestima y su felicidad. Ahora es vuestro turno de ser los jueces. Escribid en los comentarios. ¿En vuestra opinión estuvieron justificadas las acciones de Valeria?